tanto que los demás sean como nosotros deseamos, que volvemos o simplemente nos volvemos incapaces de aceptarlos como son realmente. Por tanto, estas personas muchas veces nos decepcionan. Son las expectativas las que tenemos de esas personas las que nos decepcionan. Las verdaderas causantes de todas nuestras desilusiones son las imágenes que de una u otra forma nos hacemos de todas las personas que tenemos en nuestro entorno. Aprender a respetar la esencia, aprender a respetar la personalidad, aprender a respetar el pensamiento individual que cada uno puede tener hacia un tema o hacia el estilo de vida, es el respeto que todas las personas como individuos, como entes, necesitamos siempre tener en claro el respeto hacia el prójimo y el respeto sobre todo al pensamiento diferente o a la actitud diferente. Así es, comenzamos en esta tarde, qué lindo mensaje con el que hemos abierto este programa, este espacio maravilloso donde siempre queremos entregar lo mejor de cada uno de nosotros en lo sencillo de la vida. Y sí, es que hoy tenemos un tema bastante importante, Andrés, del cual hemos pensado en proponerlo porque hemos escuchado, por ejemplo, últimamente, podríamos decir, hace pocos años atrás, estas nuevas inducciones o entrenamientos llamadas coach o los coaching, aquellas personas que se forjan para hacer coaching, siendo esto una gran herramienta importante, linda, maravillosa, pero de cierta manera decíamos un poco en la mañana, qué distinto es realmente el entrenar a el poder transmitir, y es que de eso se trata el programa de esta tarde, el podernos enfocar en en estas dos palabras tan diferentes que realmente tienen un abismo de emociones, porque una cosa es entrenarme para algo y otra muy distinta es el poder transmitir. Y es hermoso cuando nosotros generamos una diferencia súper amplia entre entrenar y transmitir, porque yo creo a título personal que no se puede entrenar la felicidad. Claro que por unos meses me va a servir, pero va a haber un decaimiento como cualquier entrenamiento. Nosotros entrenamos físicamente, tal vez para un deporte. Existen coaches financieros en donde entrenan para finanzas, existen coaching de ventas en donde existe entrenamiento para ventas, pero cuando nosotros hablamos de felicidad y cuando hablamos de una vida positiva, simplemente está en transmitir esa felicidad, porque uno no puede entrenar la felicidad, uno transmite la felicidad, y cuando tú transmites no necesitas entrenamiento diario, necesitas solo transmitir una vez. ¿Cuál es la diferencia entre entrenar y transmitir? Nosotros cuando entrenamos lo hacemos de un tema constante, y cualquier persona puede entrenar, cualquier persona puede dedicarse al entrenamiento, y es opcional que todos realmente acepten el entrenamiento como algo positivo. Cuando nosotros hablamos de transmitir, se transmite solo a la persona que está preparada, solo a la persona que acata una información, o solo a la persona que permite que la transferencia sea positiva. Cuando nosotros estamos hablando de transmitir una información para tener una vida equilibrada, transmitir una información para tener una vida de felicidad, no a todas las personas tal vez el transmitirle les va a llegar con la misma fuerza, porque hay personas que creen y hay personas que no creen, y muchas veces el tema o la concentración básica está en creer para crear. Si yo comienzo a creer que muchos métodos me pueden servir, comienzas a crear dentro de tu vida. Pero cuando nosotros también hablamos de entrenamiento, de coaching, y hablamos de transmitir, estamos hablando también de las relaciones que podemos tener como padres con hijos, como hijos con padres, como amigos con amigos, porque muchas veces nosotros como padres les entrenamos a nuestros hijos para ser perfectos, les entrenamos a nuestros hijos para que sean profesionales, les entrenamos a nuestros hijos para que de una u otra forma sean ellos exitosos, pero no les transmitimos, porque cuando nosotros nos dedicamos a transmitir, por lo general no tenemos la necesidad de entrenarlos y estarles exigiendo diariamente todas las exigencias que les damos.
Así es, y qué gran diferencia, por ejemplo, que tú mencionas, ¿no? Dentro de los seres humanos, y es que las verdaderas cosas en la vida no deberían tener un entrenamiento. O sea, yo me puedo entrenar para ser un líder, me puedo entrenar para ser un gran empresario. Hay muchas formas de crecimiento y entrenamiento en el ser humano, pero cuando realmente en nuestra vida estamos, por ejemplo, en crisis o tenemos alguna situación donde estamos buscando esperanza, hay que tener un poco de cuidado con aquellas cosas que por ahí se camuflan y se esconden, Andrés, dentro de este anhelo, por ejemplo, de mucha gente de vender una falsa esperanza, o sea, de vender felicidad. Exacto, o sea, la felicidad no y se eso vende. hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que transmitir como seres humanos, el que transmite, por ejemplo, una persona que se haya entrenado para, por ejemplo, transmitir, es la gran diferencia. Y para transmitir tienes que vivirlo. Nosotros hablamos de maestros espirituales, de terapeutas espirituales, en donde tal vez dentro de la terapia no existe un entrenamiento, sino tal vez el transmitir una información que pueda componer tu vida. Cuando nosotros le tomamos a la felicidad como un entrenamiento, suele pasar que vamos a un seminario, que vamos tal vez a muchas cosas que de una u otra forma nos pueden dar una percepción de cambio de vida, pero a los 3-4 meses estamos desgastados porque simplemente salí impulsado de la felicidad o de la emoción solo en el curso o en el seminario, pero a los 3 meses te vuelves a topar con los problemas que tienes en el diario vivir y comienzas a creer que la felicidad no existe porque fuiste feliz un tiempo y terminaste de serlo a los 3 meses o a los 2 meses. Cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, cuando nosotros queremos cambiar la vida de los demás, porque esto es interesante, nosotros como seres humanos siempre queremos cambiar la vida de los demás. Cuando nosotros queremos cambiar la vida de los demás sin haber podido incluso cambiar nuestras vidas, tal vez queremos ser entrenadores, pero para transmitir necesitas tener la vivencia real de lo que estás viviendo, el pensamiento con la palabra y la palabra con acción, que sea en una sola línea, en una sola conexión, no solo ser, sino parecer. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, te das cuenta de que de una u otra forma, cuando yo transmito como padre tranquilidad a mis hijos, cuando yo transmito como amigo tranquilidad a mi sociedad, simplemente estoy transmitiendo felicidad, estoy transmitiendo tranquilidad. No estoy entrenando para estar tranquilo, no estoy entrenando para estar feliz, porque dentro de la ironía del ser humano, sobre todo dentro de la ironía de todo lo que pasa en el mundo, cuando somos jóvenes somos presionados por un sistema muy absurdo. Estudia una carrera, termínala, busca un trabajo, junta dinero, ahorra para una buena casa, cásate, trabaja hasta morir sin saber que viviste. No nos damos cuenta que en la vida existen mejores momentos o mejores cosas que de una u otra forma nos transmiten felicidad, como el viajar, como conocer mundos, como también hacer sueños locos, haciendo simplemente lo que te gusta. La juventud necesita ser educada, pero no se puede confundir tu carrera con tu vida. Quien lo hace simplemente termina siendo infeliz. Vivimos en un mundo donde nos enseñan que es más importante el dinero que ser felices. Y cuando mezclamos nosotros el dinero, cuando vendemos nosotros la felicidad, lastimosamente no estamos transmitiendo. Y el transmitir es generar ejemplo de lo que estoy hablando. Ese es el secreto de transmitir. Si yo estoy hablando que soy positivo, si yo estoy hablando que soy tranquilo, si yo estoy dando metodologías de felicidad o de motivación para que la gente se motiva, a mí me tienen que ver motivado, a mí me tienen que ver humilde, me tienen que ver tranquilo. Claro. Se topa uno muchas veces dentro de los cursos o los seminarios de coaching en donde tal vez el orador es un poco egocentrista, por ahí un poco, se le ve hasta un poco nervioso, no le sientes tan suelto, no le sientes tan agresivo, tranquilo, muchas veces. Le sientes agresivo, le sientes a veces hasta estresado. Entonces, ¿cómo tú puedes en algún momento sentir esa credibilidad de que puede estar hablándote de positivismo si no te transmite esa tranquilidad, si no te transmite tal vez esa paz? Entonces, he ahí la gran diferencia de entrenar y muchas veces transmitir la información. Nosotros tenemos que aprender como seres humanos a transmitir felicidad, a transmitir emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Cuando le tenemos o cuando nosotros enfrentamos como un entrenamiento, ese entrenamiento en algún momento te va a cansar.
porque sabes que estás entrenando para un fin después de un gran esfuerzo, pero ese esfuerzo, ¿en cuánto lo ves? ¿En un mes, en 2 meses, en 3 meses? No, tú cuando transmites el cambio es enseguida, el cambio es en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque el transmitir es enseñar con ejemplo. Muchas veces el entrenar es dar una metodología o ejercicios aprendida muchas o un veces. seguimiento aprendido, pero transmitir simplemente es soltar una información en donde al que abre su corazón le va a llegar y al que no abre su corazón no le va a llegar, porque uno transmite con la misma frecuencia. Claro. Yo transmito una información a las personas que están predispuestas a estar en la misma frecuencia que yo vivo. Personas que no están en la misma frecuencia tal vez ni le muestren interés a lo que digo. Por eso la gran diferencia entre transmitir felicidad y entrenar felicidad. Claro, y realmente eso es tan importante lo que tú mencionas, de este verdadero valor, por ejemplo, que tiene realmente la persona que es terapeuta. O sea, hay una gran diferencia. Realmente hay muchas personas que se dedican, digamos, a entregar una idea realmente de yo le voy a salvar la vida, yo le voy a dar todas las respuestas, yo le voy a enseñar cómo manejar su vida. Y yo creo que la terapia intrapersonal o cuando existimos terapeutas que realmente nos comprometemos como una sanación profunda, ¿no? Realmente podemos encontrar muchas cosas maravillosas sin tener que vender con palabras, ¿no? Claro, sin tener que se vender las siente. cosas, porque hoy por hoy ves, Todo por es negocio. ejemplo, claro, quieres estar en el coaching, entonces costosísimos los cursos hoy por hoy, en los cuales lo único que te hace muchas veces, lo voy a decir, es como un lavado de cerebro, donde te colocan una información muchas veces tan sin estructura, porque sales y la vida real es diferente. Claro, sales motivado en ese momento del curso y no estamos tampoco minimizando, ojo, no estamos minimizando a la gente que en algún momento tiene esta línea de motivación. Lo único que estamos nosotros generando es la gran diferencia entre entrenar y transmitir, porque el significado de la palabra coaching es entrenador, entrenar. Entonces, cuando nosotros de una u otra forma vamos a permitir que alguien nos motive o que alguien nos dé una información de una mejor vida, tenemos que sentir que ese alguien lo vive. Claro, es que Tenemos es ahí la sentir, porque diferencia entre muchas coaching veces, claro, y, por ejemplo, terapeuta. Claro. Son distintas o maestros carreras espirituales, Claro. porque los maestros espirituales de una u otra forma terminan tal vez generando un cambio preciso en el momento preciso y tan radical. Un entrenamiento necesita un proceso muy grande, un proceso de varios niveles, por ejemplo. Niveles. Cuando ponen niveles o se hacen dependientes de niveles, de que tiene que regresar al curso, si no va a ser feliz, o tiene que regresar al seminario porque si no le va a funcionar. Claro. Ya estamos creando un negocio, una dependencia de lo que estamos brindando. Totalmente. Y cuando uno transmite, simplemente da una información sencilla en donde la otra persona pueda utilizarlo en bien común y en bien propio. Si yo quiero ser feliz y quiero dar felicidad a los demás, obligatoriamente tengo que primero trabajar conmigo. Claro. Si yo en algún momento quiero involucrarme a motivar, si yo quiero involucrarme a lo hermoso que es vivir en esta vida de positivismo, tengo que trabajar primero con mis virtudes y con mis errores para yo ser alguien que transmite emocionalmente lo que estoy hablando y no solo palabras vacías, porque a veces también dentro de los negocios se ve mucho que le venden a la felicidad con viajes, ¿no? Entonces sacan Sí. una cartelera de que mega viajó viaje. y de que está en hoteles caros y de que está en buffets caros y que eso le da felicidad. Y no, nosotros tenemos que aprender a transmitir felicidad cuando somos conscientes y felices con lo que tenemos, sin esperar ni depender de lo que nos hace falta. Por eso existe esta gran diferencia. No hay que morirse para estar en una dimensión espiritual, y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Intención y voluntad nacen del alma. El alma y el espíritu están sincronizados. Conocerme a mí mismo, profundizar en mi apertura de conciencia y buscar mi visión es lo primero que yo tengo que hacer para transmitir felicidad o para transmitir positivismo.
Yo tengo que primero hacer un trabajo conmigo mismo para de una u otra forma el trabajo sirva para los demás. Entonces, la vida no hay que tomarse muchas veces en serio. ¿Por qué? Porque la vida está hecha por mí. Yo puedo cambiar mi realidad las veces que sean necesarias. ¿Cómo? Aprendiendo a transmitir. Nosotros incluso cuando vemos entre padres e hijos, cuando les exigen a los hijos que sean perfectos, que sean buenos estudiantes, y ven ven los hijos que los papás son los que se quejan del trabajo, se quejan del jefe, se quejan de los amigos. No están transmitiendo el ejemplo, solo están entrenándole al hijo para que en algún momento sea ejemplo de sus amiguitos, pero al hijo le está entrenando hasta un momento en donde el hijo se canse y vuelva a tener desequilibrios emocionales. Pero si yo como papá aprendo a transmitir lo que quiero de mi hijo, no vas a necesitar todos los días de estarle hablando y hablando y hablando, sino simplemente con el ejemplo de los actos, que vale más que 1000 palabras, vas a generar un reflejo espejo con tu hijo. Por eso nosotros tenemos que aprender a transmitir valores. No a que se aprendan los valores de memoria, sino a transmitir los valores de padres a hijos. ¿Y cómo transmitimos valores de padres a hijos? Siendo nosotros primeros los que cumplamos con esos valores. La verdad, el ejemplo, ¿no? Ejemplo. O sea, el ejemplo es lo más importante, y realmente que el transmitir, o sea, olvidémonos un poco de que nuestros hijos tienen que estar en continuo entrenamiento para la vida, porque no nos tenemos que entrenar para nada. Tenemos que realmente aprender a vivir y a poder transmitir nuestra seguridad a nuestros hijos, nuestra lealtad a nuestros hijos. Y es que la familia es la primera sociedad natural. Dentro de la familia se aprenden actitudes básicas frente a la gente, a la solidaridad, transmitir justicia, transmitir el sentido de autoridad, de responsabilidad. Yo no tengo que exigir, yo no tengo que entrenar a mi hijo para algo. Realmente que esta es una escuela humanista donde realmente tú te conectas con el corazón de la otra persona, y más allá de un tema económico, es un tema de crecimiento personal, no vendiendo un libro, no vendiendo nada de estas cosas, sino vendiendo mi experiencia, porque la viví, por ejemplo. O generando causa y efecto, porque si tú estás generando una causa en donde a mucha gente le estás dando una información que le va a cambiar la vida, pues el efecto que tú estás generando por la buena causa que estás dando con las personas, de una u otra forma te sirve, y te sirve mucho, porque nosotros vivimos de causa y efecto. Si nosotros generamos causas positivas, el efecto va a ser muy positivo. Así es. Hoyo decía mucho que ser un buen terapeuta es un trabajo muy difícil, pero un buen terapeuta tiene que ser inmensamente compasivo, porque no son sus técnicas de terapia lo que ayuda a la gente, es su amor. No hay nada comparado al amor cuando se trata de curar las heridas del ser humano. Las técnicas pueden ser útiles cuando son usadas como apoyo, pero lo básico no es la técnica, sino el corazón que uno le pone. Y cuando hablamos de transmitir información, tenemos que hablar con el corazón en la mano. Por eso ha sido importante hoy realmente visualizar la gran diferencia entre transmitir ejemplo, transmitir valores, transmitir una vida positiva a mis hijos, a mis amigos o a mis compañeros del trabajo, y entrenar, que es una cosa súper distinta. O sea, entrenas para una competencia, entrenas para un partido de fútbol, entrenas en el gimnasio. El entrenamiento en tema de liderazgo es bien importante, ¿sabes? En tema de liderazgo, el entrenamiento sirve. Por eso hablábamos mucho del coaching financiero, el coaching de ventas. De cómo manejar una empresa, de cómo tener mis empleados felices. Están entrenando. Eso es algo que tiene que ver con... O sea, yo sí apoyo, por ejemplo, el coaching cuando es bajo esta visión. Pero cuando es bajo la visión, como bien tú decías, con esta frase inclusive de Osho, que él es un sanador, él es un terapeuta, él nunca se llamó, autodenominó coaching. Entonces, con esto que tú leías, tan importante darnos cuenta realmente que cada cosa en su lugar. Es decir, cuando estoy en crisis, no te puedes aprovechar de la crisis del otro para lucrar. No te puedes aprovechar de la otra persona
para venderle una falsa idea o una expectativa, o como bien tú decías, muchas veces una codependencia. El transmitir está en el propio conocimiento, en el conocimiento profundo, ¿no? De cada ser humano. O sea, cuando yo empiezo en ese autodescubrimiento, en esta apertura de conciencia, yo voy a ser mi propio entrenador, entonces si se pudiera llamar de esa manera. Y tú te das cuenta cómo de una u otra forma cuando tú transmites no sientes nervios y simplemente sientes la tranquilidad de que la mejor información va a llegar a las personas que abran el corazón, y las personas que no creen y no están preparados a abrir el corazón tal vez y no les sirva. O sea, no es un tema de entrenar y todos están obligados a entrenar. Cuando uno transmite, solo la otra persona tiene que estar preparada para recibir la información. Si no está preparada en estados de conciencia o en un punto superhumano, no le va a llegar la información. Claro. Nadie saca a nadie de donde nadie quiere salir, y creo que lo repito varias veces. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, el transmitir felicidad a veces simplemente se puede hacer con un abrazo. No con palabras. El transmitir felicidad muchas veces solo lo podemos hacer con todo va a estar bien. Entonces, para transmitir no necesitas el mega proceso o toda la técnica, sino para transmitir solo necesitas corazón y humanidad. Hablar con el corazón en la mano y demostrar tu mejor esencia y lo que tú has trabajado contigo mismo es lo más valioso de la vida. Hablamos de mucha gente que, sobre todo, la Madre Teresa de Calcuta, que en estos días fue santificada, muchas veces Nelson Mandela, o sea, gente que de una u otra forma transmitía un estilo de vida, no sometiendo a ese ideal, sino transmitiendo un ideal personal que tal vez les pueda servir a las que abren el corazón. Claro que sí. Hoy hablando entonces de esto tan esencial que es el transmitir y la gran diferencia que tiene frente al entrenamiento o el llamado coach. Así que vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial, regresamos enseguida. Usted está en sintonía de lo sencillo de la vida. Aprender a transmitir a nuestros hijos el don de la gratitud, aprender a transmitir a nuestros hijos el respeto, el saludo, muchas veces aprender a transmitir a nuestros hijos un mejor estilo de vida, no solo está en la exigencia, no solo está en el entrenamiento que como padres queremos de nuestros hijos, la base fundamental está en el ejemplo y en cómo nosotros transmitimos esos valores. A veces, dentro de las ironías de los seres humanos, tenemos padres aburridos exigiendo hijos felices. Tenemos padres muchas veces gruñones exigiendo por qué los hijos son gruñones. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de una u otra forma de mejorar primero nuestras vidas con nosotros mismos para luego ser un canal de transmisión positiva para los demás. Tengo que aprender a demostrar con ejemplo lo que exijo en los demás. Si yo soy demasiado exigente, si yo quiero todo perfecto, si yo quiero que todos de una u otra forma hagan las cosas bien, las cosas exactas, pues yo tengo que demostrarles que puedo transmitirles con el ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo es la mejor forma de transmitir cosas a las personas que están aprendiendo de nosotros. Y es tan cierto realmente que muchas veces cuando yo mi vida, por ejemplo, solamente la convierto en un entorno para ganar y hacer dinero, ¿no? Realmente está muy alejado de la visión del ser un terapeuta realmente profesional, porque realmente nos damos cuenta que cuando haces algo lo tienes que hacer con una pasión, ¿no? Más allá del entrenamiento que se pueda tener una persona coaching o la calidad y calidez que pueda tener un terapeuta. Realmente es tan importante el darse cuenta que yo tengo que entregar todo lo que yo sé. Hay muchas personas que por ejemplo, no sé por qué, Andrés, se dedican a hacer felices a otras personas, a darles herramientas, pero si tú ves su contexto de vida,
no funciona como ellos la venden. Entonces hay ahí algo que no cuadra, que no está bien. O sea, en este despertar muchas veces de conciencia que cada uno lo va teniendo según su vida y su proceso de vida, cuando tienes un poquito más de percepción, te das cuenta de que, por ejemplo, algún rato yo iba, esto es un ejemplo hipotético, a donde mi psicóloga a que me hablara sobre el amor en pareja, pero era una mujer que recientemente se había separado, ¿no? Entonces uno se pregunta qué tan importante es que lo que tú practiques lo vivas. Obvio, porque es importante, como tú decías, a veces uno de una u otra forma va donde el psicólogo a buscar ayuda y se encuentra con un psicólogo bravo, se encuentra con un psicólogo súper malgenio. Entonces, sin paciencia. Te encuentras a mí me ocurrió que un día fui a un lugar donde yo quería encontrar como mucha armonía y lo que encontré fue como mucha desarmonía y eso me llamó mucho la atención. O sea, esos tipos de lugares donde dices, qué lindo, voy a ir a meditar, a armonizarme un poco, pero sales más impregnada de la ansiedad y de querer salir muchas veces porque ves que a veces todo es un negocio y que han sido vilmente engañado. Claro, porque de una u otra forma hay que entender algo. Nosotros como personas biológicas tenemos sensores en la piel, tenemos sensores en todos los puntos del cuerpo y esos sensores también funcionan para sentir a los demás. Entonces, tú sientes cuando una persona está impaciente, tú sientes cuando una persona está ansiosa. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar a alguien que nos hable de felicidad, tiene que ser una persona que genere paciencia, genere tolerancia, y solo el hecho de estar presente con esa persona tal vez te dé una paz consciente o inconscientemente para que sepas que lo que te está diciendo lo está practicando en él. Para que sepas que lo que te está aconsejando lo está trabajando y lo está viviendo en él. ¿Por qué nosotros no podemos tomarle al positivismo o a la vida de felicidad como un entrenamiento? Porque la vida no es un entrenamiento. La vida es vida en este momento de nuestros días. Hoy, en el presente es vida y tengo que jugarme la final hoy día con mi vida. Tengo que vivir al 100% todos los días. ¿Por qué? Porque la vida no se permite ese entrenamiento, porque el pasado no puede regresar. El presente lo vives y el futuro es una imaginación constante de tus vivencias del pasado. Entonces, tú tienes que permitirte sentir a la gente que de una u otra forma quiere darte un consejo o quiere permitir en algún momento darte la mano. Porque hay gente, y les digo de corazón, hay gente que se siente caída, que se siente derrotada, que no necesita que se levante en ese momento. Tal vez necesita que el terapeuta o la persona que le va a motivar se recueste al lado de esa persona hasta que busque la manera y el ánimo de levantarse solita, pero solo mi compañía hace que no se sienta tan sola. Claro. Entonces, sí necesito yo identificar por vivencia real que la persona que a mí me está aconsejando sea una persona que lo vive, que lo siente. Yo no puedo, como tú decías, uno se encuentra muchas veces personas que están involucradas en este medio de motivación, pero son impacientes, son malgenias, son nerviosas. Entonces uno se pregunta mucho, ¿de qué me va a hablar si no lo vive? Claro. Porque tú te aprendes como una lección, ¿no? Tú te aprendes como una lección ese curso, como tú dices, pero de una otra forma, en un proceso de tiempo, te vuelves a desanimar. Por ejemplo, uno va a estos cursos de capacitación y encuentra, capacítese en la felicidad. Y entonces, pero a la vuelta de la esquina hay otro título vale lo mismo, un poquito más, pero dice capacítese en la felicidad 1 y 2, pero vale $80, claro, y otro valía buena 50, ¿no? 1, 2 y 3. Claro, entonces dice uno, porque esto se volvió una competencia y un negocio de quién hace más cursos, de cómo es, y dejamos de lado lo que estamos hablando del programa, Andrés, el transmitir. Claro. Porque hoy vamos a cursos donde todo es superficial y ¿qué aprendiste? Nada.
¿no? O lo que hemos hablado siempre, de que sales motivado, pero la motivación no te dura más de 3 meses, no te dura más de 2 meses y vuelves a tener recaídas más fuertes, en donde cuando tú transmites una información, si le pones en práctica va a ser una información que te dure toda la vida. Claro, es un proceso de sanación emocional interno, o sea, es tan diferente, ¿no? Que cuando yo hago un tratamiento para mi vida, donde veo los procesos poco a poco. La felicidad no debe ser vendida, pienso yo. No, porque de una u otra forma, una cosa es que te den herramientas para ser feliz y otra cosa es que te transmitan felicidad. Uh-huh. Yo, como vuelvo y repito, uno para transmitir felicidad simplemente hasta tiene que aprender a abrazar. Porque un abrazo no es que se da solo simplemente porque ya tengo que abrazarlo, uno tiene que saber cómo abrazar para que corazón a corazón lleguen por lo menos a un apego y el abrazo se sienta. Entonces, cuando nosotros transmitimos felicidad, a veces podemos transmitir con cosas sencillas, con cosas no tan valiosas dentro de un aspecto material, pero tan valiosas dentro de un aspecto sensitivo. Muchas personas que están deprimidas y muchas personas que están en crisis solo necesitan oídos para ser escuchados. ¿Y qué hacemos nosotros cuando esas personas están en crisis? Les hablamos y les hablamos y les hablamos y les hablamos, y tal vez lo único que necesitan es un abrazo, simplemente que les escuches sin juzgarles, que les escuches en algún momento sin minimizarles, pero esa es una forma de transmitir. Y algo interesante, nosotros nos hemos dado la oportunidad a veces de estar con maestros espirituales, y solo el ambiente de llegar a donde un maestro espiritual es súper agradable, es súper calmado, es súper tranquilo. Te encuentras con una persona que se nota su tranquilidad, se nota su esencia de paz. Y como tú decías, dentro de esta percepción un poco equívoca de pensar que la felicidad se entrena, pues como todo entrenamiento en algún momento te cansas. Como tú decías, si yo no cojo el módulo 1 de felicidad, el módulo 2 de felicidad y el módulo 3 de felicidad, no puedo ser feliz. Claro. No, la idea es que mientras menos tiempo podamos en algún momento estar con una persona que genera desequilibrio, tal vez no le dejamos que se haga dependiente de nosotros, porque hoy lastimosamente los seres humanos nos hemos vuelto dependientes de todo, dependientes del teléfono, dependientes de muchas personas. Es la gran diferencia en donde transmites tranquilidad, transmites ejemplo, transmites felicidad y entrenas en el gimnasio, entrenas en finanzas, entrenas en ventas. Entonces, de una u otra forma, el vivir feliz no es tan difícil, solo está en la decisión de cambiar mi percepción y en la decisión de trabajar conmigo mismo. Lo mejor que nosotros podemos hacer es conocernos, autoconocernos y trabajar todos los días para pulir nuestra mejor etapa de vida, que es la parte humana. ¿Cómo realmente también pienso yo, ¿no, Andrés, dentro de toda esta gente, de que hoy por hoy ahora también todo el mundo es coach? O sea, cualquiera es, o cualquier persona es guía, ¿no? O sea, porque yo aconsejo, porque tengo buen feeling con aconsejando, porque yo pienso que tal vez quizás algún día pudiera aconsejar, y como veo que a mis vecinos les va bien, pues ¿por qué no me va a mí a ir de la misma manera, ¿no? Y entro a este proceso por el dinero, más no por la parte humana que ganas. ¿Y qué error estamos haciendo ahí, no? O sea, que la persona que se mete en esto lo tiene que hacer con gusto, con carisma. Claro que esto no es gratis, o sea, yo no puedo decir que todo el mundo tiene que hacerlo gratis, pero tiene que tener en la vida, todo tiene que tener una recompensa. Pero cuando yo solamente lo hago porque a mi vecino le está yendo bien y porque estoy desempleado y voy a poner lo mismo y me voy a poner cursos, me parece una estafa. Claro, porque de una u otra forma lo estás haciendo solo por acreditar tu billetera, por acreditar tu estado económico. Alguien súper importante me decía que en mi vida, el dinero solo es un papel que en algún momento le dimos poder. Entonces, sí tenemos nosotros que aprender a saber de quién recibimos un consejo, de quién recibimos un apoyo. No estamos, ojo, minimizando a las personas que se dediquen a este proceso tal vez de motivación. Lo único que estamos pidiendo es que sean
sinceros, que trabajen, que muestren su paciencia, que muestren su tranquilidad. Yo vuelvo y repito, tal vez yo no llegaría a entender de que yo vaya a pedir un consejo a alguien y le encuentre estresado, le encuentre bravo o le encuentre desganado. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, si me está hablando a mí de positivismo, o si me está hablando a mí de una vida positiva, es porque todo lo que me está diciendo a mí ha trabajado primero con él. Si él no ha trabajado con él, no puede en algún momento darte un consejo real. Gran diferencia entre comprender y entender. Claro. Gran diferencia. O sea, si en algún momento de mi vida yo perdí un familiar súper interesante para mí, súper importante para mí, tal vez puedo comprender que otra persona pierda un familiar importante, pero si yo no he perdido familiares importantes o familiares súper apegados, de una u otra forma tal vez puedo entenderle, pero no comprenderle. Nosotros a veces decimos, ay, bueno, se te murió tu papá, yo te comprendo. Oye, pero ¿y tu papá? No, mi papá está atrás de una fila. ¿Cómo me vas a comprender de la que estoy perdiéndole a mi papá si tu papá está vivo? Claro. Comprender y entender son cosas muy distintas. El comprender es haber tenido una vivencia parecida, similar o real de la misma que me están contando para poder comprender el sufrimiento y el dolor. Cuando yo entiendo el dolor, solo estoy exteriorizando su problema. Claro. Entonces, sí es importante saber a quién doy un buen consejo y a quién también me cohíbo de dar un consejo. No porque sea malo, sino porque uno tiene que ser coherente con uno mismo. Uno tiene que saber a quién aconseja y saber a quién le da un consejo, dándole la posibilidad de que lo tome o no lo tome. Porque claro, el mejor consejo que tú puedes dar a alguien es cuando el alguien te pide un consejo. Si cualquier persona no te pide un consejo, por lo general es un consejo que no va a llegar en un proyecto positivo. Cuando un consejo te pide a alguien, ese consejo es valioso. Pero si no te pide un consejo, lastimosamente se va a minimizar o se va a perder en el aire. Claro, esta es la gran diferencia realmente entre el entrenamiento, los famosos entrenamientos que existen hoy por hoy, a realmente la transmisión de valores, al transmitir vida profunda realmente. Y esto va más allá de un certificado que te dé la vida, de que te dé una empresa, que eres coach, que eres life coach y todas estas cosas, sino realmente es que tú puedas encontrar en la vida una persona con quien tengas esa conexión profunda, que más allá de un tema económico pueda tener contigo un nivel emocional profundo, que te pueda ayudar a entender, solamente a ti, a entender lo que está pasando en tu vida, y que de esta manera puedas alcanzar tu propio crecimiento personal. Creo que esta es la gran diferencia entre transmitir profundamente y vender una idea. Y eso es lo que queremos entregar el día de hoy como mensaje en la vida. Así usted sea una persona titulada de coach y nos esté escuchando, qué bonito es que seas coach pero puedas transmitir, y que puedas transmitir un legado para que esto se quede de generación en generación. Si quiero dar liderazgo, pues transmitir. No enseñarlo, sino poderlo transmitir. Y todos de alguna forma tenemos esto en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Nosotros somos quienes trabajamos en eso, ¿no? Y importante lo que tú decías, nosotros no estamos minimizando el coaching, ojo, simplemente estamos generando una diferencia entre la persona que transmite felicidad y la persona que entrena felicidad. Habrá personas que les sirva, pero la mejor forma de transmitir es primero haber trabajado conmigo mismo y haberme demostrado a mí que puedo cambiar. Yo puedo hablar de cambio si yo he pasado por un cambio. Yo puedo hablar de fracaso si yo he fracasado. Yo puedo hablar de crisis o de depresión si yo me he sentido en crisis o yo me he sentido en depresión. He ahí la gran diferencia entre comprender y entender. Por eso es necesario en algún momento darnos la oportunidad de transmitir
transmitir buenas cosas. No solo exijamos ni entrenemos a nuestros amigos, a nuestros hijos a ser perfectos o ser felices. Porque eso es manipulación mental, Andrés. Manipulación mental, claro, es manipulación mental, porque el cerebro es el órgano tan poderoso que de una u otra forma aprende, pero como aprende también en algún momento se quita información. Es un procesador que ingresa información y de una u otra forma también suelta información el cerebro. Y nosotros tenemos que darnos la oportunidad de saber y darnos la conciencia necesaria de transmitir. ¿Por qué hemos visto necesario este tema? Porque sí vemos y hemos sentido la necesidad de muchas personas de encontrarse con ellas mismas y buscar un motivo de vida. Y cuando hay nosotros gente que realmente busca esto, y cuando ¿no? nosotros tenemos la oportunidad de ser motivadores, o cuando tenemos la oportunidad de transmitir una mejor forma de vida, lo mejor que podemos hacer es demostrar con el ejemplo. Saber que yo trabajé conmigo para en algún momento transmitir ese trabajo que esa llegue, vivencia. o esa vivencia que llegue a las personas que están abriendo tu corazón, porque todas las personas que tú llegas te abren el alma, te abren el corazón, y uno tiene que aprovechar el tiempo, que es lo que no van a recuperar nunca. Y es que la palabra transmitir significa realmente volver a vivir. Eso significa transmitir, esa es la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el transmitir está el que yo pueda haberlo vivido para que otra persona lo haga, ¿no? Ese es el verdadero transmitir. Yo lo viví y entonces puedo darte la mejor manera para que yo con lo que viví pueda enseñarte algo importante. No porque lo aprendí, porque es que las vivencias no se aprenden, se viven. No, así de sencillo, se vive. Y eso es lo interesante y eso es lo importante, que cuando nosotros transmitimos una información, no necesitamos a veces de tanto tiempo, no necesitamos a veces de tantos cursos, de irme 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, cuando tú transmites una información a una persona que tiene tu misma frecuencia, va a ser tal vez necesario 1 hora, 2 horas, hasta a veces 10, 15 minutos, en donde la información lo pudiste transmitir consciente y positivamente y se fue y fluyó. Claro. Otra cosa que voy a recalcar y quiero recalcar: cuando uno transmite una información de felicidad, cuando uno transmite una información de cambio, le llega solo a la persona que está preparada para que esa información le llegue. La persona que no está preparada no le va a llegar, tal vez porque no cree, porque no le gustó la metodología, porque simplemente no abrió su corazón. Yo hablo mucho cuando a mí me dan tiempo, a mí me dan espacio, digo, bueno, gracias por darme o por abrir el corazón, porque es la mejor forma de llegar a la parte humana, a la parte sensitiva que todos tenemos, pero a veces nos olvidamos. Claro que sí. Así que bueno, un excelente tema que hemos tratado hoy en Lo Sencillo de la Vida. Gracias a todos ustedes por haber estado en nuestra sintonía, por escucharnos, por todas las palabras lindas que siempre nos están comentando en nuestras redes sociales, en Mandala Holístico y en el YouTube. Agradeciéndoles a todos ustedes y nos encontramos la próxima semana con más aquí en Lo Sencillo de la Vida. Recuerda que cuando enfermas no hay un cuerpo por curar, hay una culpa por sanar, un recuerdo que perdonar, una historia que agradecer, una mente por limpiar. Cuando tu mente está limpia, tu cuerpo no tiene enfermedades. Gracias. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo. Entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo.